Seguimos disfrutando de las mejores partidas de los últimos torneos de titulados y nuevamente tenemos en el canal al número uno del planeta, Magnus Carlsen, a quien, como ustedes ya sabrán, es muy difícil ver perder una partida y mucho menos recibir jaque mate. Pero fue precisamente eso lo que sucedió en el último torneo de titulados de la tarde, específicamente en la ronda 4, en donde Magnus enfrentaba al fuerte gran maestro uzbeco Yakonjir Bakidov, un jugador que de hecho ya había sorprendido a Magnus en el campeonato mundial a ritmo blitz del año pasado, cuando fue el primero en poder arrebatarle al menos medio punto al noruego. Así que si quieren saber exactamente qué fue lo que sucedió en esta partida, los invito a que se queden hasta el final, porque les comento que también tendrán la tabla de posiciones final para a los que les gusta verla, ¿no? No sin antes, obviamente, recordarles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Y mañana, transmisión en vivo de la última jornada del Campeonato Mundial a ritmo bala. Gran final. Con las piezas blancas, en esta cuarta ronda, el gran maestro uzbeco Yakonjir Bakidov iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras, el número uno del mundo Magnus Carlsen respondía con E5. E3 por parte de Bakidov, caballo F6 de Magnus, caballo C3, C6, caballo F3, D6 y ahora D4. Bueno, con esta jugada básicamente esto se va a convertir como en una francesa con colores opuestos, ya van a ver. Aquí se podía jugar alfil E2 precisamente para evitar eso, ¿no? Tras E4 y caballo D4, fíjense que el caballo puede venir a B3, las blancas pueden jugar D3, con posiciones más típicas de la inglesa. Pero tras la jugada de 4, E4 por parte de Magnus, caballo D2 de Bakidov, D5 y ahora dama B3. Como les comenté, francesa con colores opuestos, ¿no? Las blancas van a presionar en D5, las negras tienen ventaja gracias al peón D4. Y aquí, aunque dama B3 es normal para impedir la salida del alfil de casillas blancas y presionar en D5, quizá lo mejor era dama A4. La idea es que tras la jugada alfil D7, viene dama B3. Y ahora, si en alfil retrocede, esto sería una pérdida de tiempo. Y si no, pues la dama está atacando el peón de B7. Pero tras la jugada dama B3 directamente, A6 por parte de Carlsen, alfil E2 de Bakidov, B5 y C por D5. Las blancas deciden cambiar en el centro, aunque esto, puede abrir un poco la posición, cosa que quizá no le conviene demasiado a las blancas. Técnicamente era mejor C5 manteniendo todo bloqueado, y en caso de A5 viene F3, jugada típica de la francesa. Pero tras la jugada C por D5, C por D5 por parte de Magnus, F3, E por F3, alfil por F3, presión sobre D5, alfil E6, Magnus sencillamente defiende, enroque, caballo C6, dama D1, la dama ya no hacía quizá nada en B3, torre C8 por parte de Magnus, rey H1 y alfil E7. Las blancas aquí pues están un poco atrás y las negras tienen una muy buena posición. La idea de las blancas obviamente es contraatacar por la columna F, pero aquí Bakidov decidió jugar E4, un movimiento quizá demasiado arriesgado porque básicamente se está dejando un peón contra el número uno del mundo. Lo mejor era quizá caballo B3, ¿no? Ser un poco más precavido. En caso de enroque, viene alfil D2 y la posición está más o menos igualada. En cambio, tras la jugada de 4, Magnus jugó D por E4, caballo D por E4 de Bakidov y el noruego no duda en capturar el peón de D4 con el caballo. De momento, las negras tienen un peón de más. Bakidov jugó caballo por F6, jaque intermedio, alfil por F6 y alfil B7. Quizá esta era la idea del gran maestro uzbeco, ¿no? Amenazar la torre y amenazar el peón de A6. Y Magnus decidió jugar torre B8. Aquí técnicamente era mejor torre C7. Obviamente Magnus lo que quería era defender su peón de A6. Pero la idea es que si aquí las blancas juegan alfil por A6, viene torre D7, amenazando temas con caballo B3 para atacar la torre. También el alfil se está quedando allí medio atrapado, una jugada como dama B6. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta posición. En cambio, tras torre B8, igual Bakidov decidió retirarse, ¿no? No se arriesgó a capturar el peón porque en realidad tras alfil por A6 viene torre B6 y las negras aquí deben ganar, pues el alfil de las blancas está atrapado. Ahora, tras alfil E4, Magnus jugó enroque, una jugada que parece un tanto arriesgada tomando en cuenta que el alfil está apuntando directamente al flanco de rey. Sin embargo, es la jugada que da la máquina.
Bakidov jugó alfil e3 culminando con su desarrollo y ahora Magnus comete aquí un error increíble y es que el noruego jugó alfil e5, error que se deja un temita táctico bastante conocido y sobre todo muy básico, ¿no? Porque es típico en este tipo de posiciones cuando queda una pieza indefensa. La mejor jugada de las negras era b4 atacando el caballo para seguir ganando espacio. Tras caballo d5 la idea es jugar alfil por y dama por. Y simplemente las negras están cambiando material porque tienen un peón de más. En cambio, tras la jugada alfil e5, por supuesto, Bakidov no perdona el golpe táctico, ¿no? Alfil por h7, buena jugada. La idea es aprovechar el alfil en e5 que está indefenso. Rey por h7, no hay nada mejor para Magnus. Dama h5 por parte de Bakidov, jaque y se va a comer el alfil. Rey g8 y dama por e5. Tan sencillo como que las negras han recuperado, perdón, las blancas han recuperado el peón que tenían de menos y se quedan en una posición bastante cómoda. Magnus jugó caballo c6 para defender su caballo, dama g3 por parte de Bakidov, que ya empieza a buscar temas con alfil h6, dama d3 por parte del noruego, evitando precisamente esta jugada o se cambiarían las damas, torre a d1 por parte del uzbeco, dama h7 y torre f4. Fíjense que Magnus ha tenido que en los últimos movimientos hacer jugadas defensivas porque su rey quedó bastante expuesto ya que no hay piezas que lo puedan defender. Torre bd8 por parte de Magnus intentando simplificar, pero torre df1. Ahora es Bakidov el que no quiere cambiar las piezas, obviamente porque sabe que está atacando en este momento. Aquí era mejor quizá torre 1 para mantener cierta vigilancia sobre el alfil de 3. Tras torre f8 viene caballo e4 y bueno, todo está defendido y el caballo se dirige a g5. En cambio, tras torre df1, alfil c4 por parte de Magnus. Error aquí del noruego. Lo correcto era torre fe8 y en caso de caballo e4 jugar dama g6, dama por y peón por. Las negras quizás se quedan con mala estructura, pero fíjense que como las blancas no jugaron torre 1, ahora las dos piezas en la columna E están medio tocadas. En cambio, tras la jugada alfil c4, bueno, Bakidov aquí hace un movimiento fantástico, ¿no? Y es que el uzbeco jugó caballo e4, buena jugada, dejándose la calidad en f1, porque obviamente tiene una amenaza más fuerte, ¿no? Y es que amenaza caballo f6 con ataque doble con jaque. Magnus en este momento vuelve a cometer otro error increíble, y eso que tenía más tiempo que su rival. Y es que el noruego jugó f5, error grave que ahora sí debe perder la partida. Lo correcto en este momento era dama g6. Como les dije, alfil por f1 sería un grave error por caballo f6 y las blancas ganan de inmediato. Pero tras dama g6 se puede jugar torre g4, alfil por f1, torre por, peón por y tras dama por g6, caballo e5. Las negras se quedan con las dos torres a cambio de la dama. Las blancas tienen ventaja, es cierto, pero todavía recuerden que las torres pueden ser muy peligrosas y hay ciertos temas en la octava fila. En cambio, tras la jugada f5, Bakidov jugó torre h4, buena jugada atacando la dama de Magnus que no tiene casillas. f4 por parte del noruego atacando la dama, torre f por f4, torre por f4 y bueno, aquí Bakidov comete un error y es que juega dama por f4. En realidad lo correcto era torre por para seguir amenazando caballo f6. La amenaza es muy fuerte. Fíjense que la dama no tiene demasiadas casillas, ¿no? En caso de torre f8, que es la mejor, ojo, el jaque no sirve demasiado porque vendría alfil g1 y bueno, las blancas siguen con la misma amenaza. Pero tras torre f8 vendría torre por f8, rey por, dama de 6 jaque y tras rey g8, dama por caballo y las blancas se ganarían una pieza. En caso, pero tras dama por f4, que fue lo que jugó Bakidov, Magnus jugó torre de 1 y todavía tiene por allí una esperanza. Alfil g1 por parte de las blancas, dama g6 de las negras, torre g4, dama f7, caballo f6 jaque, rey f8 y ahora tras caballo h7, perdón, Magnus Carlsen vuelve a cometer otro error increíble, ¿no? Y es que el noruego juega rey e7. En su afán de querer ganar la partida, Magnus termina cometiendo un error grave que debería perder casi de inmediato. Aquí lo correcto era volver a G8, aceptar simplemente que la partida va a ser tablas tras el jaque, rey y jaque. Ojo, también quizás se podría arriesgar con rey E8, pero vendría dama E3, rey D8 y bueno, el rey obviamente queda muy expuesto.
En cambio, tras rey e7, Bakidov jugó rey e3 y se salta un tema muy típico aquí, la pieza en el aire. ¿Cuál es la pieza en el aire? Bueno, hay dos, la torre y el caballo. ¿Cuál se puede aprovechar? El caballo, sencillamente jugando dama c7 jaque. Tras movimiento de rey, perdón, viene dama c6 jaque y sencillamente las blancas se quedan con una pieza de más. Ahora, tras la jugada dama e3, rey d7 por parte de Magnus Carlsen y ahora h3. Bueno, Bakidov obviamente está jugando contra el número 1 del mundo, ¿no? Tiene miedo de que le den un mate por allí en la octava fila, pero nuevamente era mejor en este momento dama b6. La idea es seguir atacando. Tras dama f1, por ejemplo, para amenazar el alfil, viene torre por g7 y las piezas blancas entran demasiado rápido. Ahora, tras la jugada h3, alfil por a2 por parte de Carlsen. De nuevo una jugada dudosa aquí del número 1 del mundo, ¿no? Y es que, ¿para qué capturar un peón que está al otro lado del tablero? Era mejor aquí torre d3. Por ejemplo, tras dama g5 viene rey c8 y todavía esto no está tan claro. Pero tras alfil por a2, dama g3. Buena jugada de Bakidov que amenaza torre por g7. Y bueno, ahora Magnus comete posiblemente el error final de esta partida, ¿no? Dama f1. Intentando dar mate a su rival, pero descuidando por completo su rey. Aquí lo mejor era jugar rey c8. Por ejemplo, tras torre por g7 viene torre d3, dama por d3 y dama por g7, ¿no? Y bueno, todavía las blancas tienen dos peones libres, pero las negras las conduce Magnus Carlsen. En cambio, tras la jugada dama f1, torre por g7 jaque por parte de Bakidov, caballo e7 de Magnus Carlsen, dama e3, fíjense que se defiende el alfil, se amenaza el caballo en e7. Y ahora, bueno, Magnus juega alfil e6. Quizá no hay nada mejor, ¿no? Esto, bueno, lo que pasa es que esto se cuelga mate. La opción era dama por g1, pero obviamente tras dama por, torre por y rey por, las negras tienen calidad de menos y, bueno, no hay esperanzas con estos peones libres, ¿no? Sin embargo, alfil e6 se deja mate y Bakidov juega dama a7. Buena jugada. Atacando al rey, mantiene la defensa sobre g1. Rey c6 por parte de Magnus. Y ahora Bakidov juega torre por e7. No ve la línea correcta de mate que era dama b6. Tras rey d7, dama b7 y rey d6 viene dama por e7 y bueno, esto está totalmente perdido. Ojo, torre por e7 también es ganadora, pero quizá las negras tenían una esperanza. Lo que pasa es que, bueno, Magnus jugó alfil por h3. Tampoco hay nada mejor, ¿no? Le dije que una esperanza, pero no, en realidad aquí no hay nada. Se amenaza dama c7, otra jugada de mate, ¿no? Quizá dama por g1 es la que da la máquina, pero bueno, tras dama por, torre por y rey por, esto es torre de menos, dos peones libres, no hay nada que hacer. Tras dama por h3, por supuesto aquí Bakidov no va a perdonar y jugó dama c5 jaque mate. Como les comenté al principio, no es nada usual ver a Magnus recibiendo mate, pero hay que decir que en esta partida cometió varios errores y su rival pudo aprovechar la mayoría de ellos. No todos, pero sí los más importantes para poder quedarse con la victoria. Como les prometí, aquí tienen la tabla de posiciones del torneo de titulado de la tarde. De primero, Hikaru Nakamura con una actuación brutal, ¿no? 10,5 de 11. Ya pudieron ver en el video anterior cómo derrotó a Firuza dándole una verdadera paliza. Si no han visto ese video, vayan a verlo porque estuvo espectacular. Pero bueno, ¿qué les pareció esta partida? ¿Qué les pareció ese mate que le dieron a Magnus? Si les gustó, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas y también las transmisiones en vivo, por ejemplo, del Campeonato Mundial a Ritmo Bala 2024. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.